de escuchar... ¿Se me oye? Acabamos de escuchar a Händel, cuya música se sitúa al final de una época durante la que nuestro protagonista de hoy, Luis de Góngora y Argote, fue el rey indiscutible de la poesía. Nos referimos al Barroco, un periodo complejo y de comprensión casi inabarcable, que fue testigo de la decadencia y desintegración de un imperio que parecía omnipotente y eterno. Un imperio que, al mismo tiempo que rubricaba su propia caída al abismo, conocía el mayor florecimiento cultural de la historia de España. Fue el Barroco una época pródiga en talentos artísticos para nuestro país. En los albores del siglo XVII, Velázquez ya embelesaba con el tiempo detenido de sus lienzos. Ya palpitaba, como por ensalmo, la madera polícroma de Martínez Montañés. Cervantes ya había hecho historia con su inmortal Quijote. Ya deslumbraban las trazas monumentales diseñadas por Alonso Cano. Los corrales de comedias ya se habían rendido a la profusión innovadora de Lope de Vega. Ninguna de las muchas adversidades que azotaban a la nación pudo quebrar aquella hornada de ingenio, a la que también perteneció Góngora, quizás nuestro mayor poeta en el sentido más puro de la palabra. La figura de Góngora ha sido históricamente maltratada por tópicos y anécdotas con escaso fundamento. La acusación de que su poesía es viciosamente oscura lo ha perseguido fatalmente desde el propio siglo XVII hasta tiempos muy recientes, y todavía persiste en el imaginario de los lectores no iniciados. Manuales y libros de texto forjaron durante décadas una imagen parcial y mal documentada de Góngora, de cuya personalidad únicamente se destacaba con frecuencia su enemistad con Lope y sobre todo con Quevedo, con Francisco de Quevedo, de manera que para muchos lo más significativo de la obra poética del cordobés era poco más que una retahíla insultante y chistosa de poemas satíricos contra Quevedo. Pero Góngora es muchísimo más que todo eso. Luis de Góngora fue un autor que marcó una época, no solo por la extraordinaria calidad de su poesía y por su talento sin límites en el manejo de muchos géneros y estrofas, sino porque su poesía mayor supuso una auténtica revolución literaria, debido a la arrebatadora originalidad con que don Luis afrontó la concepción y ejecución de dichas obras. En 1613, hace ahora 400 años, dio a conocer su creación más genuina y universal, Las Soledades, una obra deslumbrante, controvertida, que muestra a la perfección y de forma profética y genial cómo la poesía española está en los umbrales del barroco, un indicio de que las letras españolas se encuentran en una encrucijada apasionante, intentando buscar acomodo entre los destellos de nuevas estéticas y nuevos caminos. Pero Las Soledades vinieron a coronar una trayectoria literaria por la que Góngora ya se había convertido, muy a pesar de sus rivales, en el autor más admirado e imitado de su tiempo. Veamos un ejemplo significativo. En 1605, el poeta antequerano Pedro Espinosa consigue culminar una tarea que parecía inasible: imprimir las flores de poetas ilustres, que pretendían, nada menos, que reunir en una antología poética a los autores líricos españoles más celebrados de aquel momento. En ellas, en las flores de Espinosa, se percibe claramente la preeminencia de Góngora. En ellas están Lope de Vega y Quevedo y otros muchos de los grandes nombres de la primera generación barroca. Pero el poeta mejor representado cuantitativamente en las flores es, con mucho, Góngora. Cuando fue incluido en la antología de Espinosa, Góngora contaba 44 años, pues había nacido en 1561 en Córdoba, una ciudad a la que nunca le volvió la cara, a pesar de que la Córdoba gongorina ya no poseía su histórico esplendor y cosmopolitismo. En Córdoba pasó Góngora la mayor parte de su vida, y siempre tuvo claro que en Córdoba quería ver pasar la eternidad. Un año antes de morir, en 1626, Góngora residía en Madrid, arrinconado por sus infinitas deudas y acuciado por la enfermedad. Viéndose en trance de muerte por una dolencia repentina, dictó testamento, sabedor de que sus recursos económicos no le permitirían ser enterrado en su querida Córdoba. Góngora dispone su sepultura en el convento de un buen amigo, el fraile Paravicino.
pero deja abierta la puerta para su vuelta definitiva a Córdoba. Al final del testamento se lee algo así como: ítem más, que he de disponer que cuando por ventura corran tiempos que lo permitan, sea yo trasladado y sepultado a la capilla del señor San Bartolomé de la Catedral de Córdoba. Góngora y Córdoba. En la ciudad vivió sus años de creatividad más intensa. En Córdoba compuso sus poemas mayores, El Polifemo y Las Soledades. En la vanidosa urbe califal siempre estuvo rodeado de una tropa fiel y aficionada, discípulos y amigos, poetas y eruditos, que nunca dudaron en salir a la estacada para defenderlo cuando la guerra literaria en torno a su obra vivió años crudos y efervescentes. Góngora y Córdoba. Pueden ustedes ir al texto número 1 que tienen en el libreto que le han repartido. En ese libreto van a encontrar todos los textos que se van a recitar y cantar durante este acto. Vamos a leer, decía, el texto número 1. El célebre soneto A Córdoba, de Góngora. Oh excelso muro, oh torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía. Oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas. Oh fértil llano, oh sierras levantadas que privilegia el cielo y dora el día. Oh siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas. Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece Genil y Dauro baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. Bien, hablamos de ese apego a la tierra que demostró Góngora durante su vida, pero a pesar de ello, don Luis fue un espíritu inquieto y andariego, obligado en parte por sus obligaciones eclesiásticas, ya que a los 14 años fue ordenado clérigo menor y en 1585 fue nombrado racionero de la Catedral de Córdoba. De ello hablaremos un poco más adelante. Por ello, nuestro poeta recorrió gran parte de la península para cumplir con encargos protocolarios del Cabildo Catedralicio, y en su obra se pueden rastrear huellas de su paso por Galicia, Valladolid y quizás incluso Sevilla. Precisamente uno de sus sonetos más famosos pudo estar inspirado en unas fiebres que sufrió Góngora durante una estancia en Salamanca. No sabemos si realmente existe vinculación entre el caso real y su supuesta plasmación literaria. Posiblemente no. Pero, en cualquier caso, resulta hermoso imaginar el espíritu poético de Góngora transmutando la anécdota trivial de una enfermedad en un encuentro amoroso pleno de lirismo y guiños a la tradición literaria. Porque este es el Góngora más auténtico, el Góngora más genuino, el malabarista versificador capaz de convertir lo cotidiano en obra de arte. Estamos en el texto número 2. Vamos a leerlo, pero antes haremos un brevísimo comentario. En el texto encontramos a un simbólico peregrino de amor, enfermo de desengaño, que camina sin rumbo durante la noche. Otra metáfora. Lo atrae el ladrido de un perro. Llega a una majada de pastores, donde, ya a salvo, pernocta. Amanece, y la claridad del día le descubre junto a sí a una bella pastora ante cuya hermosura sucumbe el aturdido entendimiento del joven. Ya no hay escapatoria. La herida de amor durará para siempre. Pagará el hospedaje con la vida, dice Góngora. Leemos el texto número 2. Descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche con pie incierto, la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, pasos sin tino. Repetido latir, si no vecino, distinto oyó de can siempre despierto, y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló si no halló camino. Salió el sol, y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña, salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida. Más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. El amor. El tema del amor constituye sin duda uno de los temas predilectos de Góngora. Fue en esto, en el cultivo de la poesía amorosa, hijo de su tiempo,
Pues a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cualquier poeta que se preciara de serlo no podía esquivar la inveterada influencia de la poesía amorosa de Petrarca, el célebre Vate italiano, cuya obra fue una de las grandes iluminaciones precursoras del Renacimiento europeo. Vamos a leer a continuación 3 sonetos de amor, 3 sonetos petrarquistas. Y los vamos a ir acompañando de algunas imágenes.